Vale, bueno, hasiko gera. Mila esker gerturatu zaten guztioi. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a la convocatoria. Bueno, como todos los años, que el Koldo Mitxera Kulturune y la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu pues organizan este ciclo de conferencias y bueno, pues para dar a conocer un poco los pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa, que es muy necesario. Y bueno, pues en este caso tenemos la conferencia de junio, que se titula Las artes como imagen del poder y gloria del linaje, la promoción artística de María Lazcano y Sarriá, 1593-1664, señora de la Casa de Lazcano. Bueno, en este caso la conferencia la imparte César Benito Conde, licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, que cursó el máster Europa y el Mundo Atlántico en la misma universidad y en este momento está realizando su tesis doctoral con una beca al Gobierno vasco para la formación del personal investigador. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la promoción artística femenina en Guipúzcoa en la primera mitad del XVII, contextualizada en las ideas artísticas dominantes en España en esos momentos, que son el clasicismo y en el marco de la contrarreforma católica. Y bueno, pues dicho esto, cedo la palabra a César y a la exposición que nos tiene preparada. Eskerrik asko, Miguel. Miren, sí. Permítanme, me voy a sentar aquí y así van a poder seguramente ver mejor las imágenes y estoy más cerca del ordenador. Bien, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por asistir porque se me oye bien, ¿verdad? Sí. Porque para mí es un placer ir a un sitio, venir aquí, por ejemplo, a hablar de arte, a hablar de humanidades, a hablar de una mujer y ver que hay personas escuchándome porque tienen interés sin que persigan un título, un certificado de asistencia. Y eso me hace pensar que las humanidades tienen futuro, a pesar de vivir en una sociedad tan tecnológica, tan extremadamente utilitaria y utilitarista. Hay sitio todavía para las humanidades que son esenciales, creo que cada vez más. Por tanto, ustedes que representan aquí a la sociedad, y la sociedad es la destinataria de nuestro trabajo, pues la verdad es que me hacen feliz, me hacen feliz con su asistencia. Bien, voy a dar paso ya a la conferencia, voy a empezar con ella. El título que al final elegí varía un poco el que ustedes conocen, porque simplemente he añadido al final y su Palacio de Lazcao. Cuando diseñé el título inicial me di cuenta de que si quería ser coherente con ese título, esta conferencia iba a ser interminable. No iba a poderlo abarcar y ustedes iban a terminar cansando y deseando que yo acabara. Por eso me voy a ceñir a una de las obras que María de Lazcano promovió, que fue su palacio, que está en Lazcao, a la entrada de Lazcao, si alguien conoce ese pueblo. Y de este modo la conferencia será más abarcable y entraré dentro de un marco de tiempo razonable, sobre todo para ustedes. Yo puedo hablar horas de esto, ¿verdad? Bien, en esta conferencia lo que yo pretendo es dar a conocer la figura de María de Lazcano y Sarriá, 14ª señora de la Casa de Lazcano, y su promoción artística en el Palacio de Lazcao, en este palacio que he indicado en el título. En los últimos años es cierto que hay cada vez estudios de investigación, trabajos de investigación más frecuentes en torno al papel de la mujer como promotora de las artes, no solo como sujeto representado en la pintura, en la escultura, sino como individuo que encarga arte. Estas mujeres, estas damas, como a mí me gusta llamarlas, eran herederas de mayorazgos y casas nobles o eran herederas de las fortunas de sus maridos y fueron muchas las que impulsaron la construcción de edificios palaciegos y también de edificios religiosos, conventos, monasterios y capillas funerarias, y lo hicieron con unas intenciones que podían ser mostrar públicamente su piedad religiosa. En el caso de María Lazcano, está en la contrarreforma católica. Es un periodo en el que la sociedad está
totalmente condicionado por el catolicismo emanado de Trento. Lo podían hacer también para exaltar su propia posición social y económica y también, como era habitual, para exaltar el linaje familiar al que ellas pertenecían. Con esta labor, estas mujeres terminaron ganándose el reconocimiento y la admiración de la sociedad de su tiempo y salieron ya de ese ámbito doméstico en el que eran esposa de y madre de. Y este fue el caso de María de Lazcano y Sarria, que es la mujer, la dama de la que hoy les voy a hablar. Bien, ¿quién fue María de Lazcano? Bien. No sé si se aprecia muy bien. Igual habría que apagar estas luces. No ven bien la pintura, ¿verdad? Sí. Ahora mejor, ¿verdad? Es que ricasco. Bien. María de Lazcano nace en 1593, nace en Vitoria y es hija de Felipe de Lazcano, señor de Lazcano, señor de la casa de Lazcano, que como muchos sabrán eran descendientes de los antiguos parientes mayores guipuzcoanos jefes del bando ñacino. Y es hijo también de Elvira de Sarria y Abecia, de nobles familias alavesas. Ella es la primogénita y comento esto porque va a tener una trascendencia enorme en su vida posterior, y después de ella nace Felipe, que es el heredero del mayorazgo, Fausta Dionisia y Elvira. Bien, los Lazcano, como he dicho, eran descendientes, parientes mayores del bando ñacino, grandes propietarios rurales, creo que son sobradamente conocidos, ¿verdad? Y los Lazcano son uno de los grandes linajes de Guipúzcoa, uno de los más ricos y uno de los más poderosos desde la Edad Media. Por el lado materno, los Sarria de Abecia son una familia muy distinta, porque es una familia de la élite urbana, vitoriana, no son propietarios rurales y aparecen en el poder municipal vitoriano desde mediados del XVI como regidores y procuradores generales. Sabemos que a comienzos del XVII, el matrimonio, los padres de María de Lazcano, residen ya en su palacio de Lazcao, aquí en Guipúzcoa. Este es el palacio, es un palacio mudéjar que desgraciadamente fue derribado en 1981 por orden, no por la especulación inmobiliaria, que también sería doloroso, sino por algo yo creo que aún peor, que fue por orden de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque estimó que el presupuesto que esta restauración iba a exigir era inabarcable en esos momentos. Bien, entre los años 1607 y 1609 los padres de María de Lazcano fallecen y hereda el mayorazgo su hermano Felipe. Sabemos que unos años después, en 1613, María de Lazcano aparece ya como prometida de la futura almirante Antonio de Oquendo. El matrimonio ya está concertado en ese año y el 31 de marzo de 1613 se casan en la parroquial de Lazcao. Podemos decir que María de Lazcano personifica muy bien el encuentro entre dos mundos, aquí en Guipúzcoa, pero también en Vizcaya, también en Álava. Dos mundos que son el rural y el urbano. El rural, el representado por los Lazcano, porque ella es hija de un señor de la tierra, es el mundo de los viejos linajes propietarios de tierras. Y por otro lado, su familia materna y su esposo ya pertenecen a una oligarquía urbana de familias relativamente nuevas o nuevas, como es el caso de los Oquendo, que va a copar, va a monopolizar los cargos municipales e incluso, en el caso de Antonio de Oquendo, va a ostentar cargos cortesanos como almirante de la Armada de Felipe IV. A raíz de su matrimonio, en 1613, viene a vivir a Donosti y aquí van a nacer sus dos hijos. María Teresa, en 1620, que es bautizada así por la devoción de María de Lazcano a Teresa de Jesús. Teresa es una de las grandes santas de la Contrarreforma católica en España. Y en 1622 nace un varón, Antonio Felipe. Bien, en 1632 muere su hermano Felipe y muere sin descendencia legítima. Sí deja dos hijas naturales que no podían heredar el mayorazgo. Claro, antes les he comentado que María de Lazcano es la primogénita del resto de los hermanos, que son chicas, son mujeres. Por tanto, ella se convierte en heredera de su hermano. De ahí la trascendencia que yo les comentaba antes de la condición de primogénita.
Con el mayorazgo, María de Lazcano recibe un patrimonio inmenso repartido por Guipúzcoa, Álava y tierras riojanas. Un patrimonio que es realmente equiparable al de títulos de Castilla, al de la nobleza castellana, cosa que no es habitual entre la nobleza guipuzcoana, que normalmente poseía mayorazgos bastante modestos, comparados sobre todo con los de Castilla. Va a heredar varios edificios palaciegos, entre ellos este que les he mostrado, el mudéjar. Va a heredar bosques, pastos, molinos. Los molinos eran una fuente de riqueza importantísima en aquella época. María de Lazcano va a heredar varios en el río Agaunza, que es el río que discurre por Lazcao, que baja de Ataun y pasa por Lazcao. Tierras de cereal y viñas, obviamente no en Guipúzcoa, sino en Álava y en La Rioja. Capillas, media docena de capillas en diversos templos, entre ellas la más importante, la familiar dedicada a Santa Ana en la parroquial de Lazcao, que yo les invito a que visiten esa parroquia, y dentro de ella está esta capilla que es muy bonita, es muy interesante. Pero lo más significativo de este mayorazgo era el patronazgo de parroquias. Les comento muy brevemente lo que era ser patrón de una parroquia en Guipúzcoa. También es un fenómeno común a Vizcaya. El patronazgo de una parroquia consistía básicamente en que un laico o una laica era propietario o propietaria del templo parroquial. Eso le daba derecho a presentar al vicario, al beneficiado, a presionar para que determinados clérigos sirvieran en su parroquia y, lo que es más importante, le daba derecho a la recaudación de los diezmos de esas parroquias. La recaudación de los diezmos parroquiales fue una de las principales fuentes de riqueza de la nobleza guipuzcoana, sorprendentemente, por delante de la explotación de montes, de prados o de la explotación ganadera. Los Lazcano eran, yo creo que junto con los Guevara, los que más parroquias poseían. Poseyeron 8. María de Lazcano hereda 8, que son las parroquias de Ataun, Zaldivia, Lazcao, Mutiloa, Legazpi, Idiazábal, Olaverría y Zumárraga. Es decir, todas en la comarca del Goierri guipuzcoano. Esto nos perfila a María de Lazcano como no ya la mujer, sino el individuo más poderoso en toda esa zona guipuzcoana y fuera también de Guipúzcoa. A partir del momento en que ella hereda el mayorazgo, si durante su infancia y su adolescencia hay un silencio documental en los archivos sobre su figura, a partir de este momento, cuando se convierte en señora de Lazcano, en la firma de María de Lazcano aparece en todos los documentos, en multitud de documentos. Aparece siempre gestionando y administrando los bienes de su linaje y además demostrando que fue una mujer con un gran talento y una gran capacidad para los asuntos monetarios, la administración de bienes. Era una mujer muy dura, negociando, imponiendo, sancionando a sus aldeanos y a personas de su entorno. Y tal era su talento que su marido Antonio de Oquendo le delega en ella, le da la licencia para que gestione los bienes de la casa de Oquendo, repartidos sobre todo en Donosti y alrededores. Entre 1639 y 1640 mueren su marido y sus hijos. En 2 años se queda viuda y se queda sin hijos y, por tanto, sin herederos. Para una mujer de la nobleza, esto era un verdadero drama añadido a la pérdida de un hijo. Y como fue costumbre habitual entre las viudas de la época, se retira a un convento. Se retira al convento de Santa Ana de Lazcao, que había fundado ella. Aquí solicita ingresar primero como novicia y aquí va a pasar sus últimos años administrando, aunque viva en clausura, va a administrar su mayorazgo porque vivía acompañada por su administrador y el 6 de marzo de 1664 decide profesar como monja de coro. ¿Por qué? Porque su salud, que ya era mala, empeora, se ve impedida para caminar, ya no puede firmar por sí misma, y esto también fue una práctica habitual entre las viudas nobles de la época. Antes de morir, profesaban o tomaban los hábitos de monja de coro. Tal vez
permítanme la expresión tanto coloquial, para ganar puntos para la salvación eterna. Es una expresión un tanto coloquial, pero realmente responde a lo que estas mujeres tenían en mente, que era lo habitual en aquella época. No nos tiene, por tanto, que sorprender. El 7 de marzo fallecía, fíjense que profesa el 6 de marzo y el 7 fallece, y como había ordenado en su testamento, es enterrada en la capilla mayor de la iglesia conventual de Santa Ana de Lazcao. Bien. Hasta aquí su biografía. Y no podía hablar, no podía continuar con la conferencia, hablar del Palacio de Lazcao sin al menos trazar brevemente su biografía y situarla en el tiempo y en un espacio, ¿verdad? María de Lazcano fue una mujer de mucho temperamento, de fuerte personalidad y, como les he dicho, fue muy hábil para los asuntos económicos. Pero sobre todo, lo que yo estoy destacando en mi trabajo en la universidad es que fue una gran constructora. No fue la única mujer constructora. Cada vez utilizamos más la expresión mujer o mujeres constructoras, porque lo fueron realmente. Impulsada, en el caso de María Lazcano, impulsada por sus ambiciones, porque fue una mujer muy ambiciosa, gustosa del boato, del lucimiento, del lujo incluso, e impulsada también por su religiosidad. Entre 1638 y 1650, en apenas 12 años, María de Lazcano va a fundar aquí en Donosti, para los jesuitas, el antiguo Colegio de la Inmaculada Concepción, que seguramente ustedes, cuando hayan leído acerca de este colegio, siempre aparece como fundado por Antonio de Oquendo. Es cierto, pero no es toda la verdad. Antonio de Oquendo, en su testamento, él era natural de aquí, como ustedes saben, y era devoto de San Ignacio de Loyola, como no, siendo guipuzcoano. En su testamento pide o establece, manda que se funde un colegio de jesuitas y encarga a su esposa, María de Lazcano, que lleve a cabo las gestiones. Por tanto, es justo, es de justicia que María de Lazcano comparta el honor fundacional junto con Antonio de Oquendo. Voy a insistir mucho en la figura de María de Lazcano en este sentido, de colocarla en el nivel y en el lugar que se merece, como tantas mujeres que quedaron a la sombra de sus maridos. Por tanto, María de Lazcano funda este colegio por deseo de su esposo, funda también los conventos de Santa Teresa y de Santa Ana de Lazcao. El de Santa Ana lo tienen en imagen, el de Santa Teresa, lo verán después, y también aquí construye el monumental palacio, que es en el que yo me voy a centrar en los próximos minutos, pero quiero centrarme más que en cuestiones estilísticas, arquitectónicas, que podrían resultar tal vez un poco farragosas y pesadas. Yo me voy a centrar en los significados, en los mensajes y en las intenciones que subyacen en la arquitectura del palacio y que hay que poner en relación con la personalidad y el mundo de María de Lazcano. Bien. ¿No va? Sí, se supone que sí, pero con este... Es que este no está conectado, pero antes sí funcionaba. Sí, con el ratón volverá en sí. Pues sí, eso vale, es. Va. Yo creo que ahora ya se vuelve a activar. De acuerdo. Será eso, es que ricasco. Bien, este es el monumental Palacio de Lazcao. Monumental, además, no es un adjetivo vano, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que es el mejor palacio de su periodo, no ya en Guipúzcoa, sino en nuestra geografía, en Euskadi. Este palacio es, como les digo, una de las más brillantes muestras de la arquitectura nobiliaria en Euskadi. Los trabajos de construcción se inician en febrero de 1638 y la piedra se extrae de las canteras de Lazcao. Y las obras continúan sin interrupción hasta su conclusión hacia julio de 1646. Y es significativo que no se interrumpan, porque con frecuencia en aquella época las obras se interrumpían. Se interrumpían porque por falta de disponibilidad
de liquidez presupuestaria por parte del comitente. Aquí no. Que esa continuidad en las obras lo que está indicando es que María de Lazcano poseía una gran fortuna, poseía los recursos, no suficientes, sino de sobra para abordar esta obra. Es muy elocuente la decisión de María de Lazcano de levantarlo sobre los cimientos de la antigua torre medieval del Linaje. Aquí se levantaba el torreón de los Lazcano, que había sido derribado por orden de Enrique IV en 1457, como las torres de otros parientes mayores, para pacificar la provincia después de las luchas de bandos. Entonces, lo construye sobre los cimientos y no porque sí. Lo que María de Lazcano estaba proclamando, estaba simbolizando era, por un lado, la antigüedad de su linaje. Este edificio no era levantado por un linaje en ascenso, sino por un linaje viejo, y simbolizaba también la continuidad de ese apellido, de su linaje. Por otra parte, también nos está mostrando un aspecto de la personalidad de María Lazcano que se ve a lo largo de toda su vida, que es el amor por la tierra, el amor por el solar de su familia. Esta residencia fue la última construida por un lazcano después de esa torre medieval y después de ese palacio mudéjar que les he mostrado antes. Y es un palacio que se levanta acorde con el gusto artístico de la época. El palacio mudéjar se había quedado anticuado. Era un palacio humilde para las pretensiones, para el prestigio que tenía María de Lazcano, para la fortuna que poseía. No era suficiente para que ella pudiera mostrar su grandeza. Construye este palacio según el barroco clasicista, que es el estilo vigente en la época, y de este modo pone al día, de acuerdo con ese gusto, la imagen visual de su casa, la imagen visual de su linaje. Esto es algo que se sigue haciendo hoy día. El Guggenheim de Bilbao es una imagen de poder, es una imagen de grandeza, es mucho más que una arquitectura. Estos mensajes que yo les estoy comentando en relación con este palacio en el siglo XVII se pueden aplicar perfectamente al Guggenheim de Bilbao. Se podría aplicar incluso a los cubos del Kursaal. Claro que sí. Es propaganda. Es propaganda. La suma que María de Lazcano gasta en su construcción es extraordinaria para la época. Gasta más de 28.000 ducados. Eso es una verdadera fortuna en la época. Y esto nos da idea de la magnitud de este proyecto y de las aspiraciones, de la personalidad de esta mujer, de sus ambiciones, como ya les he dicho. En relación con este palacio, yo tengo que decir que todavía, a mi pesar, no hemos encontrado al responsable de las trazas, de los planos, del diseño. Suponemos que por la calidad del diseño y por los precedentes, las fuentes de las que bebe, que luego les voy a mostrar, el arquitecto es alguien del mundo cortesano, es alguien del mundo de la corte y podría ser alguien del entorno de Juan Gómez de Mora, que era el arquitecto de Felipe IV, y aventurando, permítanme, que tal vez hasta fue del propio Juan Gómez de Mora. Sí conocemos a los maestros de obras del palacio, los que dirigían la obra, que fueron los guipuzcoanos Juan de Zumeta y Martín de Avaría. En aquella época se había que diferenciar entre el tracista y el maestro de obra. El tracista era quien dibujaba el diseño, que podía estar en Madrid, podía estar en Valladolid, y esa traza se enviaba, se traía luego a Guipúzcoa, se traía a Lazcao, se traía a Donosti, y era ejecutada, era interpretada por unos maestros canteros que, ojo, tenían que estar formados y tenían que tener talento para interpretar una traza. Ustedes pueden ver en la imagen que es un edificio exento, no es un palacio medianil, no se aprecia muy bien, aquí sí. Es decir, no hace tabique con otros edificios, como es habitual en los palacios guipuzcoanos, suelen ser medianiles. La fachada está organizada en un cuerpo central y flanqueado por dos airosas torres. Está articulado en torno a un patio
patio, ustedes pueden verlo aquí, que es el elemento articulador de todo el edificio. En torno a él se distribuyen los salones de aparato. No sé si ven el puntero. Bueno, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Los salones de aparato. Sí. Ahora mismo no está funcionando. No. Bien, bueno, pues me levanto y les indico. Los salones de aparato, estos espacios a su izquierda, que son los espacios más importantes del palacio, los espacios de valor representativo, las dependencias de servicio, los dormitorios, y la presencia de un patio en un palacio guipuzcoano con lo que llueve hoy, pero con lo que llovería en el siglo XVII, porque ahora el cambio climático se nota en Guipúzcoa. Nos hace pensar qué extraño, un patio en un palacio guipuzcoano, un elemento, un espacio totalmente inadecuado, totalmente nada práctico. Bien, pensamos que se debió simplemente al gusto de María de Lazcano. Solo su gusto, sus preferencias pueden justificar su presencia aquí. Y este elemento, además, nos está remitiendo a patios de Castilla, a patios de la corte, a modelos foráneos de los que luego, más adelante, les voy a hablar más extensamente. Ustedes pueden ver en planta que se organiza en torno a un eje unidireccional que iría desde la entrada principal hasta la salida posterior, ven arriba, al jardín. Es un eje unidireccional, por tanto es una arquitectura muy ordenada, muy clara, en una composición muy ordenada. Y de una de las esquinas del patio, a ver si suerte, ¿no?, arranca la escalera claustral. Lo ven aquí, ¿verdad? A su derecha. Escalera claustral porque arranca del patio, del claustro. Bien, y les comentaba, volvemos a la fachada principal, que es una organización muy simple, es un rotundo volumen flanqueado por las dos torres. Son volúmenes completamente nítidos, completamente diferenciados del ornamento. No sé si lo pueden apreciar, pero la ornamentación brilla por su ausencia en este palacio. Es una arquitectura serena en la que no hay nada de más ni de menos. Es una arquitectura propia del clasicismo. El ornato, lo van a ver después mucho mejor, va a quedar restringido al escudo de armas que corona la portada, rodeando la heráldica. Y no es casualidad, después les voy a poner un detalle del escudo y lo van a ver perfectamente. Bien, claro, uno mirando este palacio no puede por menos que pensar en Castilla, en Valladolid. Si ustedes conocen palacios de Valladolid, de Burgos, lo van a comprender rápidamente. Es un edificio monumental, pero es un edificio que responde a un concepto aristocrático que es muy castellano. Es un edificio solemne, es un edificio austero, es un edificio muy altivo. Es una imagen creada para impresionar. Y eso es lo que pretendió María de Lazcano al levantar este palacio, impresionar. En el proyecto del palacio no se contemplaba, como suele ser frecuente en los edificios palaciegos, una capilla o un oratorio. Para suplir esta carencia, María de Lazcano va a ordenar la apertura. No funciona el puntero. Pues lo lamento, a mí no me importa levantarme, es por ustedes, que igual les quito visión. María de Lazcano va a ordenar la apertura de una entrada lateral en la parroquial de Lazcao, una entrada de uso exclusivo para los propietarios del palacio, que además comunicaba directamente el templo con el palacio a través del jardín de este último. Ese es el jardín del palacio, y aquí
Qué lástima. Porque... sí, ahora sí funciona. Mire, esta sendita, ahora no, lo lamento. Sí. Esa senda corresponde, no lo van a ver, a la línea trazada entre el palacio y la parroquia, aquí en la imagen superior a su izquierda. Lo lamento mucho porque igual no lo pueden apreciar bien, pero sí, lo que más me interesa es que se queden con la idea de que María de Lazcano tiene tal poder, tal posición, que puede abrir una entrada lateral en un templo parroquial, porque es dueña de la parroquia. Sí. Bien. De esta manera era innecesario que el palacio, les decía, tuviera una capilla propia. Esta entrada es un signo de distinción justificado por esa condición de patrona del templo, pero esto no es algo novedoso en Guipúzcoa, sino que emula la costumbre, así, es que ricasco. Sí, eso es. Ahora, este pequeño paseo es esto. Perfecto. Bien. Copia la costumbre de la monarquía de los Austria y de la nobleza de unir sus palacios con iglesias a través de pasadizos subterráneos o de pasadizos también volados a modo de arcos sobre las calles. El antiguo Alcázar Real madrileño estaba comunicado con el monasterio de la Encarnación por uno y en Lerma, el duque de Lerma y Felipe IV utilizaban otro para visitar los diversos conventos y la colegiata de San Pedro en la Villa Ducal. En el caso de Lazcao no hubo necesidad de pasaje alguno. ¿Por qué? Porque el terreno que rodeaba el palacio era propiedad de María de Lazcano y podía acceder a su capilla, a esa capilla que yo les he mencionado antes, la capilla de Santa Ana, en cualquier momento a través de su propio jardín. Si el palacio sirve a fines de exaltación, también lo hace la propia ubicación del palacio. Este es el palacio de Lazcao. El palacio se levantó en el casco urbano de Lazcao, pero está aislado por el jardín y por el río Agauncha, que discurre por aquí. De tal manera que forma parte del casco urbano, pero está aislado. Se levantó ante una plaza a la que se asoman la portada y esos balcones que ustedes han visto antes. Es una ubicación privilegiada, es una ubicación simbólica que lo que hace es realzar, por un lado, la grandeza del propio edificio, pero también subraya el señorío que María de Lazcano ejerce sobre la población. Un poder señorial que convive con el poder espiritual, representado por la parroquia, aquí la tienen, y aquí estaría ese paseo que yo antes les he mostrado, el convento de Santa Teresa y el convento de Santa Ana, fundados por María de Lazcano. Todos ellos en torno a un espacio un tanto irregular, a modo de plaza. A modo de plaza. Los edificios de Lazcao forman un conjunto palacio-conventual que es uno de los más importantes del periodo en nuestra geografía. La concepción y creación de un espacio nobiliario formado por un palacio en torno al cual se levantan parroquias, conventos, obras asistenciales, ya tiene sus precedentes en el Renacimiento, no es algo que inventa María de Lazcano. Tiene sus precedentes en el Renacimiento cuando la monarquía y la nobleza castellana van a emplear la arquitectura como una herramienta esencial y eficaz para configurar la imagen moderna del poder.
Una imagen en la que el palacio ocupa un papel clave, y así lo hizo la nobleza titulada de Castilla en villas como Lerma, Pastrana, Lerma en el siglo XVII, Pastrana en el siglo XVI, por ejemplo. Pero María de Lazcano, cuando construye estos edificios y perfila esta imagen, este urbanismo, va a estar siguiendo modelos más cercanos a ella en el tiempo y también en el estilo. Unos modelos fijados por la monarquía. Estos modelos van a ser, por supuesto, el Escorial, va a ser el antiguo Alcázar Real de Madrid, destruido en un incendio, y va a ser también la antigua cárcel de Corte, que es en Madrid, que es el actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Ustedes pueden ver los paralelismos, ¿verdad?, entre la fachada del Palacio de Lazcao y, por ejemplo, esta. Son diferentes lenguajes. Es más, el Palacio de Lazcao, en calidad constructiva, supera a este, que fue una obra de patrocinio real. En Lazcao se utiliza piedra sillar. Aquí se empleó ladrillo, material más barato, más humilde. Bien, todos estos edificios están dispuestos junto a conventos y plazas, como hizo María de Lazcano en Lazcao. Pero mientras en estos lugares de la corte es la monarquía la que se muestra a los súbditos a través de fiestas, de torneos, desfiles, procesiones religiosas, como no, en Lazcao es el linaje de los Lazcano, personificado en María, quien se muestra a los aldeanos que dependían, vamos a decir que dependían del poder y estaban subordinados a María de Lazcano. Por tanto, el Palacio de los Lazcano debe entenderse como un reflejo, aquí, en Euskadi, de la arquitectura cortesana y castellana de la primera mitad del siglo XVII, como un ejemplo excepcional, diría yo, de la difusión de ese estilo clasicista, de ese estilo escurialense, herreriano, que pasa por Valladolid, sale de la corte, pasa por Valladolid y se extiende por toda la mitad norte peninsular y llega hasta las orillas del Cantábrico. Este palacio, por tanto, se levanta fiel a ese clasicismo, siguiendo la estela de edificios tan importantes, edificios reales. Unos edificios, estos ejemplos que le he puesto, en Castilla se tradujeron en dos magníficos palacios ducales, que ustedes van a reconocer enseguida. El Palacio Ducal de Lerma, en la provincia de Burgos, y el Palacio Ducal de Medinaceli, en la provincia de Soria. Desde luego, se puede apreciar el paralelismo con Lazcao. El Palacio de Lazcao bebe de estos modelos, que son anteriores. La desornamentación, la sobriedad, la rotundidad de formas y, por supuesto, las torres. Las torres. ¿Qué está haciendo María de Lazcano? Antes les decía que yo iba a hablar de mensajes, de significados, ¿verdad? ¿Qué está haciendo María de Lazcano al imitar, al copiar todos estos modelos, edificios construidos por la monarquía o construidos por nobles muy, muy poderosos? Lo que está haciendo es vincularse ideológicamente a todos estos personajes. Es una mujer que vive en Lazcao, pero sus horizontes, su modo de pensar, su modo de sentir y su modo de verse a sí misma responde a la mentalidad, a una mentalidad cortesana, a la mentalidad que tienen los grandes de España en Valladolid, por ejemplo. Ella está allí, en Lazcao, en la periferia, lejos, en teoría, del poder. Pero es uno de ellos, su mentalidad es la de ellos, es la de los duques de Lerma, es la de la monarquía hispana. Bien, si la propia fábrica del edificio, el propio edificio, nos habla de autoafirmación, de exhibición, de lucimiento, estas intenciones se van a hacer más evidentes, incluso explícitas, en diversos elementos del palacio. La portada, con su heráldica, el patio, la escalera
y diversas inscripciones. Bien, la imagen sé que me siento muy orgulloso de esta imagen porque es francamente buena. Para un investigador conseguir una imagen así es un regalo, francamente. Bien, es una portada, para mí es una portada deslumbrante, francamente. Es una portada que realmente no tiene parangón en Guipúzcoa, yo diría que ni en el País Vasco, por su ambición y por sus pretensiones. Es el elemento de mayor impacto visual en la fachada, el elemento de mayor impacto visual y el elemento de mayor teatralidad. No olviden que estamos en el barroco, el siglo de oro de las letras, el mundo de Quevedo, de Góngora, del teatro español, ¿no? Es un elemento que el elemento que actúa como eje de simetría de la fachada, tiene un fuerte sentido ascendente, se estructura, como ustedes ven, en 3 cuerpos: el vano de entrada, el balcón de homenaje y la extraordinaria heráldica en el ático. Forma una unidad jerarquizada, con superposición de órdenes. Tenemos el toscano en el cuerpo inferior, el jónico en el superior, el entablamentos rotos, manieristas, y columnas pareadas. Bien, a ambos lados, pirámides con bolas escorialenses, es decir, es un elemento tomado de la portada del Escorial. Bien, es muy significativo en esta fachada la profusión de columnas. Hay 8. El uso de la columna en este periodo no es habitual en la arquitectura palaciega. ¿Por qué? Porque la columna exige unos costes en piedra y, por tanto, de dinero, y una perfección técnica que no estaban al alcance de cualquier noble. No hablo ya de personas acomodadas, es que muchos nobles no se podían permitir la columna en sus palacios. María de Lazcano se lo permite y se permite 8, nada más y nada menos. Y como remate, el escudo que rompe la cubierta del tejado, y domina la fachada, como han visto ustedes en el Alcázar Real, como en el Escorial. Ven ahí las bolas escorialenses, las pirámides con bolas escorialenses. El escudo que rompe la cubierta en el antiguo Alcázar Real y en la antigua cárcel de corte. Estos son los modelos, estas son las fuentes de las que bebe, como les decía, ese palacio que tenemos ahí a 40 kilómetros, en la Guipúzcoa profunda. Bien, el sentido ascendente de la portada conduce nuestra mirada al escudo del ático, que es donde, les decía antes, se concentra el ornato. Bien, no hace falta decir que es un escudo muy, muy bello. Es pura filigrana en piedra. El escultor que lo labró, Francisco de Ureta, un gran escultor, demostró aquí sus dotes y demostró su talento. Y se hizo merecedor de lo que se le pagó, que fue mucho. Es el elemento parlante del palacio. ¿Qué quiero decir con elemento parlante? Quiero decir que este escudo, y tomo las palabras de una investigadora navarra, Ana Ulargui, expresa el diálogo entablado entre el que ostenta su nobleza, exhibe su nobleza, María de Lazcano, y el que reconoce en el blasón la presencia de un linaje concreto. En este caso, los aldeanos de Lazcano o todos los visitantes o todos los que pasaran por allí. Es un escudo de grandes dimensiones. Las dimensiones no son algo casual. Los escudos barrocos, buscando los efectos, con intenciones efectistas,
buscando la ostentación, la exhibición tan características del barroco, van a ser mayores que los escudos del Renacimiento y, desde luego, que los escudos góticos medievales. Por tanto, ese tamaño hay que relacionarlo con... es propio de la heráldica barroca y hay que relacionarlo con ese esmero en aparentar. En el mundo barroco no basta con ser, hay que aparentar lo que se es, incluso aunque luego realmente no se sea lo que se aparenta, pero hay que aparentar. María de Lazcano aparentaba y era, naturalmente. Bien, el conjunto está escoltado por 2 soldados sobre pedestales, ataviados según la moda de la época, según tenían que vestir los soldados de la época, claro, y dirigen, fíjense, sus cabezas hacia el escudo en una actitud protectora. La presencia de estos soldados hay que relacionarla con una tradición que viene ya de la Edad Media, que es la de los centinelas o custodios, y que, sin ser habitual en los palacios, tampoco es excepcional. Escudos o figuras masculinas protegiendo el escudo de la familia propietaria. Es muy revelador que en sus cuarteles solo campeen las armas de los Lazcano. No aparecen las armas de los Oquendo, que era el marido. Antonio Oquendo, como os he dicho, era el marido, porque naturalmente no fue un descuido de María de Lazcano. Fue claramente intencionado. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo que el palacio es suyo, no es una empresa conjunta del matrimonio. Aparte, tenemos el soporte documental que indica que los recursos eran de María de Lazcano. Los Oquendo no intervinieron para nada y su marido, además, normalmente estaba en la corte o estaba embarcado. Es María de Lazcano la que pone el dinero, la que pone el empeño, la que pone el esfuerzo. Es una obra exclusivamente suya y que obedece a un solo fin, que es la glorificación de su linaje, de la casa de Lazcano. Está rematado por la cadena, que es emblema del poder, y la maza, que simboliza la razón. Cuando yo llevo ya varios años con este tema, y claro, he llegado a conocer a María de Lazcano, yo creo que mejor que a algunas personas de mi familia. Y claro, ya nada de lo que veo me parece casual. María de Lazcano fue una mujer muy inteligente y fue una mujer, además, que sabía muy bien desenvolverse en el mundo jurídico de la época. Conocía las leyes, sabía cómo interpretarlas y cómo utilizarlas. Entonces, si bien la cadena y la maza son elementos heráldicos frecuentes en los escudos, aquí yo me atrevo a decir que están diciendo mucho de María de Lazcano, de su inteligencia, de la razón, ¿no? De la razón y de ese afán que ella tenía por mostrar quién era. Los lambrequines son estos elementos vegetales que parten detrás del yelmo. También encierran significados que por supuesto están conectados con María de Lazcano. Si se forman de hojas entrelazadas, como es aquí, en Lazcao, aluden o representan la vieja nobleza del linaje propietario, en este caso de los Lazcano. Si fueran plumas, que en Euskadi hay ejemplos, estarían indicando el reciente ascenso a la nobleza de ese linaje. La presencia de plumería hay que relacionarla con artes suntuarias de Latinoamérica. Por tanto, esas plumas pueden aparecer en escudos de vascos que hacen fortuna en el Imperio Español, regresan aquí, construyen sus palacios, pero muy a su pesar no pueden poner, si quieren poner lambrequines en su heráldica, no pueden ponerlos de hojas entrelazadas, tendrían que ponerlos de plumas. En la heráldica se inicia un programa de exaltación del linaje cuya lectura se prolonga por el interior del palacio. Se prolonga a través de numerosos blasones que están repartidos por el palacio, blasones más humildes, y
siempre dispuestos en lugares visibles, en lugares de tránsito, que se vea quiénes son los dueños de este palacio y de todo el entorno, ¿verdad? Es un escudo, como decía antes, que es el protagonista de la fachada, es el emblema del poder y representa la memoria nobiliaria. Es una obra en piedra creada para perdurar en el tiempo. Y de hecho nosotros aquí hoy estamos hablando de ello. O sea, María de Lazcano consiguió uno de sus propósitos, que fue perdurar, que fue la eternidad. La eternidad. Su posición en lo alto y ese gran tamaño al que aludía antes refuerzan estas intenciones. Además hay que tener en cuenta que estas armas no habían sido ganadas por María de Lazcano ni tampoco por su padre, habían sido heredadas por los Lazcano medievales en batallas de la Reconquista. Es decir, este escudo lo que está narrando son las gestas de los antepasados de María de Lazcano. Junto a la portada, el otro elemento singular del palacio, al que yo antes he aludido y he remarcado su escasez en nuestras tierras, es el patio. Es un patio de planta cuadrada, un patio que remite a modelos castellanos. Se accede a él a través de ese zaguán que antes han visto en el plano y articula, como les he dicho, los salones de aparato, dependencias de servicio, almacenes. Es un espacio de pequeñas dimensiones que en alzado presenta dos galerías de arcos de medio punto, afrontados, y un tercer cuerpo, que es un recrecido posterior. No forma parte del proyecto original. Su incorporación lo que provocó fue que el patio transmita una sensación de angostura y una extremada verticalidad que rompen la armonía originaria de este espacio. Sus reducidas dimensiones están relacionadas, como les decía antes, con nuestro clima. Pero aún así sigue siendo un espacio de valor representativo y de valor ceremonial. Por aquí se entraba y se salía. Y aquí un visitante levantaba la vista y lo que veía era un gran palacio, una gran casa señorial que respondía a los deseos de María de Lazcano. De nuevo, su presencia en Lazcao les decía que remite a Castilla y revela el deseo, la voluntad personal de María de Lazcano de vincularse a esos edificios, a esos modelos que ella conocía. Es como les decía antes, no se nos ocurre otro modo, otra reflexión para justificar su presencia aquí, porque en Guipúzcoa tiene patio el Palacio de Narros, en Zarauz, por ejemplo, un patio muy parecido a este, también muy reducido. El Palacio de Ubillos, en Zumaya, tiene un pequeño patio, muy pequeño, pero son contados. Otra parte fundamental de este palacio, de cualquier residencia nobiliaria, pero desde luego en este palacio con mayor fuerza, es la escalera claustral. La escalera es un elemento muy importante en la arquitectura española, tanto civil como religiosa, por su utilidad obvia, pero también como un espacio ceremonial, un espacio representativo. La de Lazcao, como les he dicho, es de rincón de claustro, porque arranca de una esquina del claustro, lateralizada, por tanto, respecto de la entrada, no de frente. Se articula en dos amplios tramos, este y este, unidos por un tercer tramo más breve y dos descansillos, este y otro que está aquí, no se ve. Bien, los dos tramos están dispuestos hacia la embocadura de la escalera, que estaría aquí. Esta es la embocadura,
La embocadura es el comienzo, el arranque de la escalera, y la desembocadura, la salida, que estaría aquí, junto a una tribuna para asomarse, pero no para asomarse como alguien se asoma a uno de nosotros, se asoma a su ventana, no. María de Lazcano se asomaba a recibir a sus visitantes, visitantes importantes. Era una puesta en escena. Esa tribuna se prestaba a una puesta en escena, era el palco de un teatro. De nuevo tenemos el mundo del barroco, la imagen, las escenografías, la teatralidad, el aparentar. Nada es porque sí. Nada es porque sí. El espacio se ilumina a través de un vano decorado con vidriera, cubierto por una vidriera que ostenta las armas, no son las armas de María de Lazcano, sino del linaje que entra en posesión del palacio después, las armas de los Infantado. Este palacio en la actualidad es propiedad de la duquesa del Infantado, que es descendiente de la señora de Lazcano, de la que estamos hablando. Y esta heráldica refuerza ese carácter representativo, ese poder que se quiere representar en este espacio. Este valor ceremonial justifica el tratamiento monumental que recibe la escalera, el ritmo elegante, la amplitud de los tramos, la elevada altura del techo. Todo ello era necesario para que este espacio cumpliera esa función. Una función reforzada por los retratos de los antepasados, que en época de María de Lazcano seguramente habría muchos más. Y estos retratos, esta escalera, forma parte de ese discurso que comienza con la heráldica de la fachada, que les comentaba antes. Y por supuesto es un programa diseñado, no es un programa que surge al azar. Todo esto estaba en la mente de María de Lazcano. A mí me parece extraordinario. Igual es que he terminado enamorado de María de Lazcano y ya todo me parece extraordinario, todo lo que veo o descubro en ella. Pero estamos ante una mujer singular, estamos ante una mujer inteligente, con personalidad, muy consciente de quién es y muy consciente del papel que le toca jugar. Muy importante. Además de los mensajes transmitidos a través de la propia monumentalidad del edificio, de la heráldica, de la escalera, de la portada, contiene otros que son absolutamente explícitos, recogidos en inscripciones mandadas colocar por María de Lazcano, impulsada de nuevo por ese deseo de perpetuarse en el tiempo. Inscripciones en lugares muy visibles, sobre entradas a espacios relevantes. Una de ellas, que existe, pero desgraciadamente nadie sabe dónde está. Yo visité el palacio, tuve la oportunidad de visitar el palacio con los dueños, aludí a la inscripción que les voy a poner y me dijeron, sabemos que existe, pero no la hemos encontrado. Entonces yo les voy a poner simplemente la transcripción. Bien. Dice así: 1638, punto. Han pasado al palacio nuevo que he hecho, que de Burgos a la mar no hay edificio solar suntuoso, y como tal me ha costado. En fin, sobran los comentarios. Aparte de que es una inscripción, son unas palabras muy bellas, es que es un manifiesto. Es la corroboración, de todo lo que yo les estoy comentando acerca de la personalidad de María de Lazcano. Ella aquí se nos muestra como una noble orgullosa, consciente de su rango y como promotora de las artes. Es una auténtica declaración de intenciones. Ella, en estas palabras, concentra todo lo que quiso mostrar y transmitir con su palacio, con los cuadros, con los escudos. Le bastó esta inscripción, una inscripción que obviamente fue creada por ella. No encargaría a nadie que se la escribiera. Bien, la presencia de inscripciones en edificios palaciegos tampoco es algo nuevo. Responde a una tradición que viene de la Edad Media y que en el Renacimiento va
va a plasmarse en palacios como el de los Urbino, en Italia, o palacios como los españoles de la Calahorra, en Granada, o el Infantado en Guadalajara, que son también propiedad de la duquesa del Infantado, como este. Son inscripciones que siempre enaltecen a los propietarios del palacio, cuentan las gestas del linaje, como hace esta. Bien. Y ya voy a ir acabando. Bien, yo he querido presentar aquí la figura de María de Lazcano y su extraordinaria promoción artística en el Palacio de Lazcao. Ya ven que si yo hubiera hablado de todo lo que hubiera querido, seguiríamos mucho tiempo. Bien, su poder como señora de la Casa de Lazcano, su matrimonio también, su riqueza, la convirtieron, yo pienso, que en el personaje más ilustre de los Lazcano, sin restar importancia a sus antepasados. Y desde luego la encumbraron en la sociedad guipuzcoana, entre la nobleza guipuzcoana de su época. Su palacio, como han visto, sigue impresionando hoy día. Frente a esa moderación de los edificios palaciegos cantábricos y vascos en particular, el de Lazcao es un edificio monumental. Y con su construcción, María de Lazcano no actúa solo como depositaria del honor de los Lazcano, como un eslabón más en ese linaje, sino que está actuando como individuo. Les he estado hablando constantemente de aspectos de la personalidad de María de Lazcano. Ella se muestra como individuo, dejando constancia de ella misma en el recuerdo colectivo, y sus aspiraciones dieron lugar a esta majestuosa morada, un signo visual de su poderío, de su riqueza, en un ejercicio de afirmación y legitimación nobiliarias. María de Lazcano no tiene títulos de Castilla, no es marquesa, no es condesa, pero los descendientes de los antiguos parientes mayores guipuzcoanos en este momento persiguen los títulos de nobleza de Castilla. Ya no les basta con ser parientes mayores en Guipúzcoa y están en la cúspide de la sociedad guipuzcoana. Quieren asimilarse a los marqueses, a los condes, a los duques castellanos. Y van a utilizar las artes en este sentido, como lo hace María de Lazcano aquí. María de Lazcano logró el reconocimiento social, traspasó, como les decía al comienzo, el ámbito de lo doméstico, más allá de su papel de continuadora del linaje, como esposa y madre de, y demostró en este palacio que ella era plenamente consciente de cómo el arte podía servir como imagen del poder, como propaganda. Compartió con esas élites del barroco, con esas élites hispanas, el gusto por la magnificencia, por el aparentar. Permítanme que sea tan reiterativo, pero es que estamos en el barroco, aparentar. Por la magnificencia y por la emulación, poniendo el arte al servicio de esas expectativas de honor y enaltecimiento personal y familiar. Todo ello, claro, porque poseía una fortuna enorme y la capacidad para movilizar recursos económicos y recursos humanos. Algo sorprendente, porque en aquella época de profunda crisis económica ya, las élites fundan y construyen mucho, pero frecuentemente lo hacen sin calidad, porque sus presupuestos son muy limitados. Algo que no sufría María de Lazcano. Más allá de estas intenciones, la promoción, la construcción de este palacio convierte a María de Lazcano en una figura clave, en una figura femenina, además, clave para las artes guipuzcoanas, como transmisora de unos estilos que vienen de la corte, que vienen de Valladolid, y de un gusto, de un determinado gusto, porque a raíz de este palacio, muy cerca, se va a construir en Ataun, el palacio de Zubicoeta, mucho más humilde, pero que imita al de Lazcao. Plasmó ese clasicismo del Escorial
recogiendo las ideas estéticas dominantes en la España del XVII que respondían a la concepción estética de los Austria. Al fin y al cabo, eran los Austria, eran los reyes los que ponían de moda determinados lenguajes o determinadas formas de hacer arquitectura. Pero siempre, siempre María de Lazcano persiguió ese objetivo, la glorificación de su familia y de ella misma. Yo sospecho que de ella misma. Guiada por esta premisa, creó esta imagen de esplendor que ha perdurado hasta nosotros, y creo que nosotros, precisamente, tenemos la obligación de preservarla para el futuro. Eskerrik asko. Muchas gracias. Me han dicho que me iban a pasar un micro por si alguno tenía... Sí, aquí viene. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento de las preguntas. Aprovechen sin miedo. No tengan ningún miedo. Solamente quería decirle que yo soy de un pueblo de Navarra, de Mañero, que es Punta la Reina, y en el pueblo hay escudos nobiliarios muy buenos. Incluso frente de mi casa han hecho un albergue de piedra de sillería, actualmente unos discos solares, o sea que ahí indica que hubo riqueza también. En mi casa no es, pero hay escudos muy buenos, ¿no? Y luego, eso que ha dicho de el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, está hecho con ladrillo, está cerca de una plaza, creo que es la plaza de Santa Cruz o algo así, si no me equivoco. Es de un santo, sí, no sé cuál es. No, plaza, sí. Algo así, cerca de una plaza está. Porque sí. yo tengo una prima que su marido ha vivido ahí porque es diplomático, ¿no? Y ponía Ministerio de Asuntos Exteriores, me fijé yo. Pero no podía entrar porque claro, no estaba mi prima, me vio, no iba a entrar, ¿no? Pero aquí me llama la atención piedra de sillería, ¿no? En Navarra, piedra de sillería. Y en cambio ahí es como ese ladrillo. Es ladrillo. Ladrillo, ¿no? Y es muy curioso todo esto porque, claro, lo que dices tú, pues sí, en otra época había condes, marqueses y tal, pero aquí tenían que adaptarse al clima, a la sociedad de la época, y eso, a mí es que el arte me gusta muchísimo, ¿no? Y también quería agradecerle porque tengo una sobrina que su tesis doctoral la ha hecho sobre las humanidades también. Bueno, escribe un artículo en el Diario de Navarra, las humanidades también cuentan hoy día, como diciendo, claro, no es, pues ella ha hecho sobre la poesía, poetas navarras de la época de Franco hasta la actualidad, ¿no? De Navarra, ¿no? Pero poetas, mujeres, o sea que ella también va por esa línea de no sé, de conocer a la mujer y que la mujer va a hacer cosas grandes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es que ciñéndonos al caso, en relación con Navarra, es que hay que tener en cuenta que en Navarra hubo una nobleza, Navarra fue un reino, claro, y la nobleza navarra era muy rica, mucho más que la guipuzcoana. Tenían grandes extensiones de cereal. En Navarra hay grandes escudos, hay grandes palacios, naturalmente. Y en relación con lo que me dice de la mujer, es que, claro, uno puede pensar que los palacios, los conventos, los construyen, los fundan siempre hombres. Claro, cuando uno bucea en los archivos, pues resulta que hay que poner en tela de juicio una determinada obra, la atribución o la fundación al marido, porque realmente quien llevó a cabo la obra, quien estuvo a pie de andamio, fue la mujer. En el caso de María de Lazcano, y en relación con el Colegio de la Compañía de Jesús de Donosti, Antonio de Oquendo lo único que puso fue la voluntad en su testamento. ¿Y es el edificio que está de la calle Oquendo? ¿Es el marido de ella o no? No. Antonio de Oquendo es el almirante, el palacio está en Ulía, sí, pero el Colegio de la Compañía de Jesús, desgraciadamente... Pero es a la plaza Oquendo y el monumento que hay... Es él, ¿Es sí, de él? es Antonio de Oquendo. Ah, por sí. eso, sí, quería saber eso. Sí. Sí. Y le decía, en relación con esta fundación, es que en realidad la que resulta fundadora es María de Lazcano. De hecho, ella se atribuye el título de fundadora en la escritura fundacional, pero no solo es la que vela para que esa obra finalice con éxito, es que la documentación muestra que ella puso muchísimo más dinero que Antonio de Oquendo. Pero los historiadores guipuzcoanos, sin quitarles ningún mérito, porque hay que tener en cuenta
que un historiador de 1905 es fruto de su época. Tampoco hay que ser, hay que ser, yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Claro, se habla siempre de Antonio de Oquendo. Rara vez mencionan a María de Lazcano. No. Pero bueno, ya estamos nosotros aquí para ir poniendo las cosas en su sitio. Por eso ya en su tesis doctoral no pone poetisas, sino poetas. No, las poetas. Todos son poetas para ella. Y no poetisas como también decía esta escritora famosa, que se cumplió su centenario de los cuentos. ¿Cómo se llama? Ahí. Una muy importante, famosa por su literatura de cuentos para niños. Gloria Fuertes. Eso, Gloria Fuertes. Esa también no quería poetisa, poeta. Era poeta. Ante todo era poeta. Y mi sobrina también en su tesis puso poetas, nada de poetisas. Comparando al hombre, a la mujer, equiparándolo, ¿no? Y claro, pues ya le zumbaron bien al poner su tesis, pero ella se investigó mucho y es muy emprendedora. Quiere decir que hizo sus carreras en el Opus, pero la tesis doctoral la hizo en la pública. La universidad pública. Y fue uno de aquí, catedrático, que le sacó todo habido y por haber. Pero ella defiende a la mujer y como diciendo, es igual que el hombre, puede hacer cosas grandes y mira, pues eso decía ella, que era su madre. Las letras también cuentan, como diciendo, no solamente lo científico y tal, que ella es de ese mundo. No sé. Bueno, gracias. Sí. Perdona que sea lo siempre. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sobre lo que has comentado ahora mismo del colegio de los jesuitas, que ibas a comentar que cuándo ha desaparecido y dónde está Donosti concretamente. Sí, ¿cuándo desapareció? Sí, el Colegio de la Compañía de Jesús de Donosti tiene una historia muy triste porque fue una fundación espléndida desde el punto de vista artístico, pero, claro, a finales del siglo XVIII, en 1767, la Compañía de Jesús va a ser expulsada de España y posteriormente es disuelta por el Papa. Claro, los edificios jesuitas, no solo en Euskadi, en todas partes, se van a convertir en escuelas, cárceles. El de Donosti fue cuartel de artillería. Entonces, ya a finales del XVIII, el edificio empieza a arruinarse. Cuando una fundación religiosa empieza a utilizarse para funciones distintas de las que se creó, en aquella época al menos, terminaba arruinándose. Su decadencia continúa durante el siglo XIX y llega al siglo XX, según he leído, convertido en un montón de escombros en la plaza de la Trinidad, en la parte vieja, en la calle 31 de Agosto, muy cerquita de Santa María del Coro. Hay un solar, allí estaba el Colegio de la Compañía de Jesús. A mediados del siglo XX, creo que el Ayuntamiento, la Diputación, lo que hizo fue ya limpiar el espacio de escombros para convertirlo en lo que es hoy. Por tanto, realmente su ruina comienza hace ya mucho, a finales del XVIII, y fue desapareciendo paulatinamente a lo largo del XIX hasta que en el siglo XX lo que hay son escombros. ¿Y de qué tipo de edificio estamos hablando? Sí, los jesuitas siempre construían de la misma manera. Aquí, en Albacete, en Latinoamérica o en las Filipinas. Puede haber variantes, porque sí se dejaban influir por los estilos autóctonos o las características peculiares de cada región, pero básicamente siguen un mismo esquema. Y ese esquema es el esquema escorialense. La portada del Escorial, esta portada del Escorial se parece mucho a las fachadas jesuíticas. Son fachadas en dos cuerpos, un cuerpo inferior y un cuerpo superior, unidos por aletones. Y suelen presentar también pirámides con bolas escorialenses y, por supuesto, el indefectible frontón. Esto podría ser una fachada de un colegio jesuita, grosso modo. Sí. Muy posiblemente porque además, viendo que María de Lazcano
se remite para su palacio a modelos castellanos en sus conventos de Santa Teresa y Santa Ana, que tenía intención de hablar de ellos, pero he hecho bien en no hacerlo, ¿verdad? También, y teniendo en cuenta algo muy importante, y es que lo que hoy es Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, lo que es Euskadi, pertenecía a la antigua provincia jesuítica de Castilla. Entonces, en cada provincia jesuita, en este caso la de Castilla, había un modelo, había un edificio que se tomaba como modelo. En el caso de la provincia jesuita de Castilla fue la Colegiata de Villagarcía de Campos, en Valladolid. Este fue el modelo que siguieron todas las fundaciones jesuitas de todos los territorios que formaban esa provincia de Castilla, entre los cuales estaba Guipúzcoa. Y la Colegiata de Villagarcía de Campos sigue este esquema. Sigue este esquema. De hecho, la fundadora y constructora, que fue una mujer, Madalena de Ulloa, de la Colegiata de Villagarcía, encarga su diseño a personas que habían estado en el entorno del Escorial. Por tanto, dicho de un modo un tanto simple, esta portada del Escorial podría ser la fachada del Colegio de Jesuitas de Donosti, adaptándose al terreno, que es un terreno un tanto irregular, estrecho. Sería más o menos así. Muchas gracias. A ti. Bueno, es que ricasco, tengo una pregunta. Me ha sorprendido muchísimo eso de la propiedad de las parroquias. ¿Era normal o desde cuándo? Sí, sí. Es un fenómeno, ignoro si se da en otros territorios, pero sí es cierto que se dio, si se dio en otros territorios, en el nuestro, en Guipúzcoa, también en Vizcaya, se dio con especial importancia. Muchos linajes eran propietarios de varias parroquias. Los Lazcano eran propietarios de 8, los Guevara creo que llegaron a tener 12. Lo habitual entre las familias guipuzcoanas, los Olaso, los Zarauz, era tener 2, 3, tal vez 4. ¿Cómo llegaban a la propiedad de un templo, verdad? Qué extraño. Bueno, muchas veces por una merced real, el rey, por sus determinados servicios, les concedía como premio la propiedad de un templo. También podía ser por otra vía. El propio linaje construía el templo. Y a veces, y esto también está estudiado, por medios un tanto violentos, de coacción, de sometimiento, triquiñuelas. En el caso de las parroquias de los Lazcano, algunas, por ejemplo la de Zumárraga, fue por merced real de un rey de Castilla, y otras francamente lo ignoro. Yo sé que en el caso de la parroquial de Lazcao, esta parroquia se encontraba en muy mal estado en el siglo XVII y María de Lazcano, con los diezmos a los que tenía derecho, la reconstruye. La reconstruye porque es suya. Y la verdad es que es algo muy, muy interesante que se está estudiando en Historia Económica del País Vasco, porque efectivamente la parroquia era un instrumento de control y de poder para el propietario. Como decía, nombraba al párroco y el párroco desde el púlpito sermonearía a los aldeanos cantando las alabanzas del dueño o de la dueña, naturalmente. En un ejercicio fantástico de coacción, claro. Tenía derecho a nombrar a los mayordomos, a todas las personas que pivotaban en torno a la parroquia, que no era como hoy día el párroco, el sacristán y la señora, porque suele ser normalmente señora, discúlpeme, que limpia los retablos, ¿verdad? No, en aquella época en torno a la parroquia había un pequeño grupo de personas que servían los intereses al final de la dueña o del dueño de la parroquia. Y desde luego la recaudación de los diezmos era una fuente de riqueza importantísima para estas familias. Incluso en el caso de algunos linajes, no en el de los Lazcano, en el caso de algunos linajes su riqueza procedía básicamente de los diezmos de estos templos. Naturalmente, en estas parroquias
el patrono o la patrona tenía un asiento reservado, tenían unas sepulturas cerca del altar mayor, en el lugar del Evangelio, el lugar más privilegiado. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca te enterraras del altar, de acuerdo con la mentalidad de la época, más cerca estabas de la salvación. Es la mentalidad de la época. Siempre no hay que perder de vista lo que se pensaba entonces. En estos templos tenían sus capillas. En esas capillas, María de Lazcano, por ejemplo, encarga que se celebren misas, sufragios, responsos por la memoria de sus antepasados, por los que pagaba. Es decir, generaba rentas. Ahí estaba el vicario, el beneficiado, el párroco, que recibía su sueldo al final de esta señora. Por otra parte, también podía ocurrir, y de hecho en el caso de María de Lazcano así fue, que la patrona o el patrón del templo parroquial podía nombrar como servidor del templo a su hijo célibe, a su sobrino. Es decir, se colocaba, esto lo están estudiando los historiadores, cómo estos personajes tan poderosos colocaban a sus parentelas. Uno de los primeros priores de uno de los conventos que funda María de Lazcano, el de Santa Teresa de Carmelitas, fue uno de los sobrinos de María de Lazcano. Al final son redes de poder, el mismo poder que ella luego mostraba en su palacio. Pero el tema de las parroquias propias sí es un tema que suele llamar la atención. Es bastante peculiar. Eskerrik asko. Zuri. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo quería felicitarte por la conferencia y sobre todo porque nos hayas traído a una mujer, porque efectivamente siempre se quedan diluidas en la historia. Y el que haya tenido, no sé, la fortuna o lo que sea, de que de todo, pues su vida la haya colocado en el lugar en el que estuvo, ¿verdad? Y que el hecho de que la casaran tampoco pues no la relegara al olvido, sino que ella mantuviera su carácter y que hiciera un palacio en el que aparezcan sus apellidos. Es más, ella tenía incluso más dinero y más posibilidades que el marido. Entonces, no lo sé, me ha encantado, la verdad. El hecho de que nos presentes a alguien que todo el mundo lo tenemos en la sombra, que nadie conocemos y que efectivamente pues que fue tan sumamente importante. Voy a añadir un pequeño matiz, aunque ya sé que nos tenemos que ir. En relación, yo no lo he comentado para ajustarme al tiempo, pero el matrimonio entre María de Lazcano y Antonio de Oquendo, yo sé que aquí supongo habrá muchos donostiarras, y Oquendo fue un gran personaje, y la familia Oquendo también, pero la primera vez que visité uno de los conventos, la abadesa, que es muy maja, me dijo así con cierto desdén, hablando de Antonio de Oquendo, fue un parvenu, fue un nuevo rico. Y yo dije, bueno, ya estamos con las cosas de monjas, ¿verdad? Luego, cuando he ido estudiando la documentación, he constatado que efectivamente, en el momento del matrimonio, a los Oquendo y a Antonio de Oquendo le convenía ese matrimonio. Les convenía casarse con una Lazcano y casarse con María de Lazcano. Y de hecho, en el momento de su matrimonio, Antonio de Oquendo no es caballero de Santiago. El ser caballero de Santiago en aquella época era muy, muy importante. Era un honor y un prestigio enorme. ¿Cuándo consigue Antonio de Oquendo el hábito de Santiago? Un año después de su matrimonio. ¿Casualidad? ¿O María de Lazcano y la influencia de los Lazcano pudo estar detrás? Sin restar mérito a Antonio de Oquendo, por supuesto, Yo no creo que fuera casualidad, porque en un documento, muchos años después, María de Lazcano afirma haber comprado el hábito de Santiago para un hijo que Antonio de Oquendo había tenido con una muchacha andaluza. Entonces, esa desigualdad, claro, es evidente en este matrimonio, solo que a favor de María de Lazcano. Es mucho más rica y pertenece a un linaje mucho más antiguo que los Lazcano. Y de hecho, la prueba de ello es que en toda la documentación, fíjense ustedes, Antonio de Oquendo se titula siempre señor de Lazcano y después señor de Oquendo. Su título lo pone en segundo lugar. Y María de Lazcano, en los documentos que ella firma, nunca se titula como señora de Oquendo. Es señora de Lazcano y punto. No hace falta más, es como esa inscripción con la que he terminado, no hace falta más. Era muy consciente de quién era ella.
muy consciente. Sí, y ya... No me extraña que te hayas enamorado de ella, ¿eh? La verdad es que a mí me ha parecido un personaje increíble. Sí, creo te lo que sí, agradezco. he tenido suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, porque sin ustedes lo que yo hago no tiene todo el sentido. Si tiene un sentido, queda incompleto. Mila esker. Qué bonito. El personaje, claro, claro.